Sean todos bienvenidos por explicar sobre temas relevantes de la elección de diversos cargos del Poder Judicial. Honrar contra destacados nuestro panel, a quienes me permito presentar a continuación. En este día nos acompaña el doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Penales y Actualización, Víctor Edgar Villegas Varal, para quien me solicito un aplauso. Es el actual director de la licenciatura. También nos acompaña el maestro Pedro Enríquez Contreras, actualmente secretario de Nacionalidades Bravos. Muy bien. Y el maestro José Andrés Martínez Gutiérrez, maestro en Derecho Humanos y Perspectiva de Género. Es abogado postulante y también es catedrático de esta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Asimismo, nos acompaña el maestro Constantino Suárez, que es vocal ejecutivo del Distrito 4, público. Y el licenciado Antonio Martínez, que va a estar dirigiendo este foro, que es vocal de capacitación del Distrito 4. Adelante. Buenos días a todos. Como ya mencionó la maestra Tania, estamos muy agradecidos por el espacio que nos permiten para debatir ideas y sobre todo en este marco del proceso electoral extraordinario para elegir diversos cargos del Poder Judicial, con este evento inédito, ¿no? que tal vez veíamos muy lejano, sin embargo es una realidad y nos encantaría conocer las posturas de ustedes tres. En realidad estamos muy agradecidos y bueno, vamos a comenzar. Aquí me quitaron. Gracias, muchas gracias. Bueno, este panel va a estar, consta de una ronda de participación por cada ponente. Cada ronda va a constar de 5 minutos. Vamos a tratar 4 temas principales. El primero son los principales impactos de la reforma electoral en 2020, 2024-2025. Puntos a favor y en contra de esta reforma, las novedades en este proceso y la importancia de la participación de la juventud. Me gustaría empezar con doctor Villegas. ¿Cuáles son para ustedes los principales impactos de esta reforma? Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles la participación y sobre todo dar un caluroso saludo a mi maestro Constantino Suárez Arias y a la licenciada amiga y compañera Concepción Reyes y obviamente a todos y cada uno de ustedes. Bueno, antes que nada también decir que para mí es un honor estar en este tan importante foro de reflexión sobre esta elección del proceso extraordinario del Poder Judicial, porque sabemos pues que dentro de toda lo que es la historia constitucional de México, pues el Poder Judicial siempre ha sido un referente, un garante y sobre todo pues un arquitecto del Estado de Derecho y de la institucionalidad de México. Pues aquí básicamente entrando ya al tema, bueno, también saludar a mis compañeros catedráticos que quedan en la universidad y hacer una aclaración en la presentación. No soy el actual director de la carrera, fui anteriormente, actualmente ya solamente
estoy como catedrático, nada más para hacer esa aclaración, no se vaya a molestar nuestra actual directora. Bueno, aquí básicamente eh, comentarles que el impacto de la reforma electoral en México, primero que nada, ver el por qué es una elección extraordinaria. Eh, en los procesos electorales podemos clasificar por categoría y por cargo. Y las categorías pues son ordinarias, extraordinarias, proceso popular y la revocación de mandato. Las elecciones ordinarias, pues son todas aquellas que están calendarizadas ya por la propia ley electoral y reguladas así en la Constitución y en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que se llevan periódicamente cada 3 años, el 1 de junio. Por eso es que tuvimos la de el 21, 24, viene el 27 y así sucesivamente. Las extraordinarias, que es como el caso actual, pues son todas aquellas que quedan fuera de esa calendarización. Entonces puede ser por varios motivos, no sé, una elección ordinaria por algunos aspectos ahí de cuestiones del proceso electoral, o porque hay una ausencia permanente de las personas electas, como el fallecimiento de uno de ellos, y pues hay que abrir una elección extraordinaria, o como este caso que la reforma pues ya no empató con las ordinarias y que hay que abrirla. El consenso popular, pues acuérdense ustedes que es para pedirles a la ciudadanía si aprueba o se aprueba un proyecto de gran envergadura en el país. Y la revocación del mandato, pues es precisamente quitarle el mandato que se le había otorgado a alguno de los funcionarios electos en una elección ordinaria y extraordinaria, porque pues no se está cumpliendo con el encargo al cual fueron elegidos o por alguna situación de gravedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, pues entonces por eso es que entendemos y decimos que es un proceso electoral extraordinario y atendiendo al proceso electoral que es por categoría, perdón, por encargo o por cargo, pues sabemos que las elecciones son ejecutivas, legislativas o judiciales. Y es por eso que esta elección se llama proceso electoral extraordinario judicial o del Poder Judicial. Entendido esto, pues, hay esta reforma es muy importante porque hablamos de una democracia y si entendemos el concepto de democracia general, si nos a las clasificaciones de cada una de estas, pues vemos, como sabemos bien, el pueblo y tratos de poder, es decir, que el pueblo pueda elegir. En este caso, si nosotros recurrimos a la Constitución y vemos que en el artículo 49 nos dice que el ejercicio del poder federal para su ejercicio se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos la división de los tres poderes. Pero también nos vamos al artículo 40 y nos dice que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa y democrática, laica, unida por todas las entidades federativas hacia su régimen interior, es soberano, independiente, pero unidos en una federación. Entonces, si entendemos esto, que es lo que nos forma el Estado, la forma de gobierno, pues aquí nos dice que estos tres poderes deben ser elegidos de manera democrática por el poder del pueblo. Entonces vemos nosotros que anteriormente a esta reforma, pues los únicos poderes que se elegían de manera democrática por el poder del pueblo, pues era el ejecutivo y el legislativo. Y el judicial, aun y cuando se llevaba o se equipara a una elección también, pero es una elección indirecta, no es directamente del voto del pueblo, sino se hacía de manera indirecta por los otros dos poderes que eran los que previamente habíamos elegido. Entonces, por eso ahora que hablamos de que el pueblo va a elegir también al Poder Judicial, ministros, magistrados y jueces, pues entonces se dice que hay una democracia participativa donde el pueblo va a elegir también a este Poder Judicial. Aquí hay algo muy importante relativo a la democracia. Vean ustedes, antes que nada aclarar que no vengo a convencerlos de la elección, porque al final de cuentas pues ya estamos inmersos en ella.
y pues ya estamos incluso en la etapa de preparación de la elección. Es muy importante porque ahorita que entremos a ver los pros y las contras, que fueron los debates principales del porqué de esta reforma, eh, aclarar que la democracia tiene cuatro elementos muy importantes y el por qué podemos entender el que se da esta reforma. La democracia, uno de los elementos importantes que tiene es que debe haber la deliberación y participación de la ciudadanía, es decir, que podamos al voto a elegir a esos representantes de los tres poderes, es el voto popular, el sufragio, cosa que no estaba sucediendo en el Poder Judicial, porque solamente elegíamos por el voto popular del pueblo a los otros dos poderes. El otro elemento es que debe haber una igualdad de peso en el voto, es decir, todos los votos pesan exactamente lo mismo, cada uno y todos igual, nada de que tu voto vale más que el mío. Pero también debería haber una garantía de esos derechos fundamentales y derechos humanos que están salvaguardados por la Constitución, de la libertad de expresión, libertad de discernimiento, libertad de conocimiento, libertad de voto, libertad de asociación, que es precisamente lo que nos permite ir a votar por la persona que conscientemente yo creo que va a ser la más idónea. Pero hay otro punto muy importante, que es aquí donde engancha la actual reforma. La ciudadanía debe tener un control de los órganos electos. Si ustedes se fijan, ¿a qué se refiere que la ciudadanía debe tener un control de los órganos electos para que se pueda dar precisamente esta democracia? Es que el pueblo lo pueda elegir, pero también lo pueda quitar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, que es donde vemos que si ya no cumpliste, pues ya no te vamos a elegir otra vez para otro cargo o, en su caso, pues viene la revocación del mandato. Entonces vean ustedes que aquí no enganchábamos con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se elegía indirectamente, no cumplíamos con esa democracia tal como está regulada en la Constitución y no cumplíamos con este último elemento porque lo elegían los otros poderes y pues ahí duraban, adquirían la inamovilidad y duraban y se jubilaban después de 20, 30 años, salvo los ministros que tenían un periodo especial, pero específico, pero los demás pues se liberaban y se eternizaban, ¿no? Hasta que de plano pues ya la misma condición de la salud de la persona pues ya no lo permitía. Entonces, por eso es que es muy importante nuestra participación en el voto, porque esto va a ir consolidando precisamente la democracia. Y creo que para concluir y dejarme, bueno, ya me excedí de los 5 minutos, dejarles el espacio a mis compañeros, pero sí entender el porqué de esta reforma. Que vean que lo que buscamos es que la elección ya no se haga tras la puerta, a puertas cerradas, sino que sea abierto precisamente también para que la ciudadanía pueda elegir a nuestros representantes que van a impartir justicia. Y hablando sobre la humanización del juzgador y la democratización del poder judicial, que era lo que faltaba, ¿qué pros le ve o qué puntos a favor a esta reforma? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, miren, esos mismos pros y contras son los que siempre se han debatido, incluso desde antes de la reforma, y que precisamente nosotros lo visualizamos y que quizá a veces los puntos ideológicos o de opinión que podamos tener, incluso hasta jurídicos, de la meritocracia, incluso de los candidatos, como mencionaba el compañero Martínez, pues a lo mejor están muy sesgados o quizá pudiéramos decir, pues no checan los perfiles, ¿verdad? Por falta de experiencia o por algunas otras circunstancias. Pero los puntos claves básicos que siempre se dicen en pro y en contra, pues que podemos ir a hablar primero de los pros, que dicen que pues ahora sí va a haber una democracia efectiva, el pueblo, como ya explicaba yo anteriormente, del porqué de la reforma, que se va a terminar con el nepotismo, con la corrupción, y que obviamente se va a elegir a quienes nos van a impartir justicia, que ahí es donde vemos un poquito por los perfiles que, como mencionaba nuestro compañero Martínez, de que a veces pues no vemos que no embonan. Los en contra, bueno, pues también decían que porque
no iba a haber esa profesionalización que tiene el Poder Judicial de ir profesionalizando, ir actualizando, hacer carrera judicial y de las personas que iban a estar al frente de impartición de justicia, porque pues ahora iban a venir de la nada a querer impartir justicia, etcétera, etcétera. Se iba a popularizar, que se iba a invadir por los partidos políticos, que se iba a politizar el Poder Judicial, que iba a haber cuerpos o grupos de interés como el del narcotráfico o cosas así que se iban a inmiscuir para elegir los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que hay pros y contras y que quizá tanto una opinión como la otra o un sesgo ideológico de uno y otro tengan razón. Ambos pueden ser que tengan razón. Pero y si decimos que ambos tienen la razón, pues también ambos se erran en algo, porque no podemos decir que tienen la razón al 100%. Sin embargo, lo que vemos es una realidad en el cual los pros y contras nos aterrizan a que era necesaria la reforma judicial indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque sí, los que postulamos todavía vemos que el Poder Judicial pues estaba ya muy deteriorado, efectivamente había corrupción, efectivamente había nepotismo, efectivamente no sabíamos el juez que llegaba al magistrado al ministro de dónde salió, de dónde viene, si fue puesto por dedazo, por compadrazgo, por... Sin embargo, ahí llegaban y también tampoco sabíamos si llegó por méritos o por qué llegó. Sin embargo, estaban impartiendo justicia y pues nos ajustábamos y bueno, a veces los postulantes pues sabemos que pues ahí hacemos corajes o no, pero pues las resoluciones debidas o no, y pues nomás nos dicen pues recurra, apele o formar el amparo, y bueno, pero al final de cuentas veíamos ya muy sesgado, incluso en sus resoluciones, a grupos de élite, en donde a contrario derecho, pues se resolvía de una manera ilegal, injusta, y que decíamos esto no puede ser posible, se reformaba la ley, la propia constitución para adecuar las circunstancias a determinados intereses de ciertos grupos. Pero luego decimos, bueno, ahora que viene la reforma, que ya nos dan la oportunidad, como explicamos ahorita, donde ya se hace una adecuación a esa constitución, a esa forma de gobierno, forma de Estado que está regulada constitucionalmente, pero luego entonces nos topamos precisamente con esta situación de que decimos, el perfil no cuadra, no tienen experiencia, hay gente pues, que en su vida ha pisado un juzgado, efectivamente son licenciados en Derecho porque egresaron de una universidad, acreditaron la currícula, pero no tienen esa experiencia. ¿Y cómo van a ir a juzgar? Sin embargo, vemos que muchos de los que andan ahorita como candidatos, eh, pues igual en esas circunstancias llegaron muchos otros que se eligieron de otra manera. Sin el voto popular, tenemos una ventaja de que cuando menos pues, va a ser una renovación periódica y que se supone que pues, va a estar más estricta de que si pues, las personas están haciendo corrupción o no están resolviendo conforme a derecho, no están dando el ancho, pues van a ser removidos con anterioridad a que termine su periodo. Entonces, yo creo que la reforma es buena porque ahora incluso nos hace accesible a nosotros, todos los egresados de las carreras de derecho, poder acceder a un cargo de esos que antes, pues si no teníamos el compadrazgo, alguien que nos echara la mano, imposible llegar. Tenemos esa oportunidad, sin embargo, creo que hace falta adecuar esa reforma, ya no tanto constitucional, sino en las leyes orgánicas para elegir al mejor perfil. Porque ahorita vemos que hay muchas personas que no cumplen con el perfil, falta experiencia. Vemos que dicen, tengo 20 años de experiencia, pero la verdad las cosas es que son 20 años que son de la carrera, pero nunca ejerció. Y entonces decimos, es más, yo no me animaría a un cargo de eso porque ¿qué voy a hacer? Y luego menos ahora, que son juicios orales y que están al frente
de las audiencias y que tienen que explicar la sentencia. ¿Cómo le van a hacer? O sea, realmente se van a exhibir esos jueces, esos magistrados. Y quizá más se van a exhibir si realmente hacen efectivo donde dicen no das el ancho y pues goodbye y que venga el que sigue antes de que termine su periodo. Entonces creo que ese es un punto importante de esta reforma en el sentido de que debemos irla poco a poco y creo que así debe ser porque todas las reformas tienen sus adecuaciones con el tiempo porque se pretende hacer la mejor reforma, pero luego ya en la práctica, en la realidad nos va diciendo no era por ahí, tienes que reformarle, tienes que adecuarla a la realidad, a los tiempos. Y entonces creo que esto, pues, por lo pronto, esta reforma, que era el primer paso que se tenía que dar, ya se dio. Siento que debemos mejorar esta reforma en la elección de los perfiles y que además debe ser menos los candidatos, porque no es posible bueno, mencionan los compañeros que están inmersos ya en este proceso electoral, en los órganos que van a llevar a cabo la elección, se van a tardar no menos de 20 minutos cada persona en señalar cada boleta, porque son muchas y porque realmente son muchos candidatos. Entonces creo que si se hace una mejor reforma, donde se elijan mejores perfiles, pasen por un filtro pues muy minucioso, que realmente el candidato que llegue, incluso el que quede, decimos ya decimos, porque si son 3 4 nada más, si son 3 4 perfiles excelentes, pues ya el que llegó ya nos damos por bien servidos, porque son 4 perfiles con experiencia y con los conocimientos vastos. En cambio, ahorita decimos, vamos a elegir entre 20 30 40 50 personas, y de esos el 80-90% sabemos que no tienen el perfil para estar ahí y vamos corriendo un peligro de que van a impartir justicia. Entonces, está en juego, como comentábamos, nuestro patrimonio, nuestra libertad, etcétera, y estamos corriendo un riesgo que precisamente mencionaba yo en mi primera participación del Estado de Derecho. ¿Qué va a pasar con ese Estado de Derecho? O sea, no es un juego. Entonces, estos pros y contras pues creo que son importantes analizarlos, tomarlos muy bien en cuenta para que nosotros como ciudadanos, bueno, ya me estoy adentrando un poquito al otro tema, tengamos la conciencia y realmente elijamos a la persona que veamos que nos está mostrando que tiene capacidad para llegar allí y no que es el más popular o que es la persona que eh, pues que tiene un TikTok, sí, ¿no? O que llegó más acarreados a votar, ¿no? Porque luego, bueno, pues llegó acarreados a votar por mí y entonces pues haríamos una mala elección y está en riesgo y en peligro la institución del Poder Judicial y sobre todo pues el Estado de Derecho en México. Ahora, no quiero demeritar tampoco pues el mérito que deben de tener también los candidatos al Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿verdad? Porque es igual de importante un poder como el otro. Esos poderes ya se nos ha hecho costumbre o algo natural, que llega el tiktokero, que llega el mejor cuenta chistes, etcétera, pero eso no es o no debe ser, porque ellos también tienen un cargo muy importante de crear normas, leyes, que son con las que nos van a regular jurídicamente, y el Ejecutivo pues no se diga el gran peso que tiene de llevar el rumbo del país o de una entidad relativa o del municipio. Entonces, todas son importantes, pero creo que en el Poder Judicial debemos de tener un poquito más de conciencia de que no debemos dejar que lleguen estas personas porque, pues imagínense, está en riesgo y en juego todo nuestro patrimonio, todo el Estado de Derecho y nuestros derechos humanos. Entonces, con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Quería que nos pasáramos al cuarto tema, ya que ampliamente platicamos sobre las novedades. Este punto pues es muy importante, sobre todo cuando estamos en una casa de estudios tan importante. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de la juventud? Digo, de la participación de la juventud durante este proceso electoral extraordinario. Y doctor Villegas, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, yo
decirles que es sumamente importante la participación de los jóvenes porque obviamente son el grueso de la elección. Pero si vemos aquí y decimos participación de los jóvenes, es que no solamente es ir a emitir el sufragio, sino realmente ser conciencia del voto. Porque yo ahorita me refiero con el compañero Enrique en el sentido, sin hacer polémica a esto, pero de que decimos, ¿de quién es la culpa de los que están en la boleta? Creo que también es culpa de quien se apuntó, si sabe que no tiene el perfil para llegar ahí. Creo que la culpa es compartida de quien aspira a algo que no tiene los conocimientos, como igual como lo vemos en el Ejecutivo Legislativo. Vemos que decimos, ¿qué va a hacer? Y luego de pilón, a veces son los que quedan, ¿no? El tiktokero, decimos, no tiene el perfil, ¿qué va a hacer? Y luego la gente se deja ir y son los que ganan. Entonces, yo creo que también desde ahí debe ser importante que nosotros, si vamos a participar, tengamos la conciencia de que tengo los conocimientos, la experiencia de ir a desempeñar un buen papel a lo que estoy aspirando, no nada más, porque luego también decía, pues yo me apunté nada más a ver si pegaba, ¿no? Y luego hay un caso muy sonado que era todavía estudiante, se anotó y cayó en la tómbola y ahí está y todavía no ingresa. Entonces decimos, creo que la culpa es compartida. Pero lo otro también debemos hacer nosotros conciencia es que decimos, bueno, ya gracias a Dios ya no tenemos esas campañas engorrosas que nos atiburran en la televisión, en el radio, en los puentes, en las calles, en las casas, tocándonos todos los días, como normalmente se hace para elegir los otros poderes. Y solamente es por redes, porque pues, estamos en la era de la digitalización de los jóvenes. Sin embargo, creo que es un aspecto muy importante y que creo que hierro, precisamente lo que yo hablaba de la reforma, porque entonces, ¿cómo nos vamos a enterar del perfil de ese juzgador? Las redes sociales son importantes y nos comunicamos ahora actualmente con eso. Decimos los chavorrucos, ¿no? Yo más rucos que chavos, pero hay veces que ustedes dicen, es más, ven un spot y lo pasan, ni siquiera se ponen a ver de qué es eso. Y yo veo que les entregan el volante y ni lo ven. Entonces, creo que es importante, que era lo que les decía yo, que esta reforma se reestructure, porque de otra manera no podemos conocer los perfiles y si tiene o no el mérito de llegar. Entonces, prácticamente vamos a ciegas a votar por personas que no sabemos quiénes son. Vamos a emitir nuestro sufragio, sí, pero vamos a ciegas. Entonces, creo que debe regularse y hacer más abierto los foros para que las personas podamos conocer, y no nada más los jóvenes, porque luego ya los más grandes, como comentábamos, pues no tienen redes, o si tienen, pues ya nada más es para ver la noticia, pero no profundizan más allá de ver las candidaturas. Entonces, por eso es que dicen, pues no, yo no sé ni cómo está, no le encuentro pies y cabezas, no sé quiénes son muchos candidatos, no distinguen la magnitud de lo que es un ministro, un magistrado, un juez, de la Judicatura Federal, de la Judicatura Estatal. Entonces creo que aquí faltó mucha información y que sobre todo permeara en los ciudadanos. Creo que ahí es una de las partes donde está errando la reforma. Y creo que eso debe regularse y hacerlo más accesible a la ciudadanía por todos los medios, porque no todos tenemos redes sociales. Entonces creo que eso es muy importante y obviamente involucra a las juventudes. Pero también la importancia de la participación es que, como decíamos, pues ya ustedes también pueden participar, acceder a esos cargos. Entonces, por eso yo les comento, incluso ustedes son parte de mis clases que estoy dando este semestre y les he comentado, ahora tienen una gran oportunidad de llegar o acceder a esos cargos que antes era muy difícil. Por eso es muy importante que se preparen a conciencia, que realmente vengan a aprender, no nada más a pasar, porque desgraciadamente hemos visto que las nuevas generaciones dicen, yo no más quiero pasar, y salimos y entonces cuando nos damos cuenta del tiempo que perdimos en las aulas, y yo se los digo
porque a mí me lo comentan mis exalumnos en los juzgados. Dice, maestro, ahora valoro y extraño el tiempo que perdí en las aulas, porque ahora sé lo que me hizo falta ponerme a estudiar y a aprender para poder estar aquí frente a un tribunal o estar defendiendo a un justiciable. Entonces es muy importante que ustedes tomen esa conciencia de que realmente vengan a aprender, porque es lo que va a hacer su formación profesional, su vida. Entonces, y que además esto ya les da el acceso a poder participar y que no sean parte de la culpa de que no llegan con un buen perfil, que no llegan con experiencia. Yo les recomendaba, ya ahorita empiecen, busquen con algún familiar, algún conocido, entrar a su despacho, como todos entramos del meritorio, ¿no? Llevando y trayendo acuerdos, presentando escritos, sacando copias. Poco a poco nos vamos involucrando, acompañando al abogado a hacer las diligencias, a las audiencias. Así es como aprendemos, así es como agarramos experiencia. Luego ya nos vamos soltando poco a poco, y entonces podemos decir, ya tengo cuando menos el perfil, la experiencia, no solamente de postular, sino estar del otro lado del escritorio. ¿Por qué? Porque ya yo lo viví, lo he hecho del otro lado, y creo que del otro lado del escritorio también lo puedo hacer bien. Entonces es muy importante la participación de ustedes, los jóvenes, tanto para ir a emitir el sufragio, hacer conciencia de que debemos elegir no al más popular, sino al que lleve el mejor perfil, pero también hacer conciencia de que ahora podemos participar y podemos ser votados para esos puestos y debemos de ir bien preparados, con mucha experiencia. Entonces, la participación de los jóvenes y en general de toda la ciudadanía es muy importante, porque también con el voto hacemos justicia, no solamente elegimos a que nos van a representar. También a través del voto hacemos justicia, y también a través del voto ponemos y quitábamos, como decíamos. Y concluyo diciendo esta frase muy importante, que debemos de tomar muy en cuenta. La independencia del Poder Judicial no es un privilegio para los jueces, es una garantía para la ciudadanía. Entonces, esa independencia nosotros la debemos hacer valer. Muchas gracias. Muy amable. Si gustan, para concluir el evento, hacemos una pequeña ronda de conclusiones personales de cada. No quiero decir quién empieza para que ustedes me pongan de acuerdo. Por favor, introduce. Yo solamente agradecer la invitación del Instituto Nacional Electoral, en el cual pues me siento nuevamente en casa, después de que participé anteriormente también como consejero presidente en el Instituto Estatal Electoral, como consejero presidente de la Asamblea Distrital Electoral aquí en Ciudad Juárez, y que pues el INE me arropó, y agradecer públicamente, y siempre lo he reconocido y lo he dicho, y el gran apoyo, los consejos, la orientación que me dieron las juntas distritales, pero sobre todo mi maestro Constantino Suárez Arias, que con todo el aprecio y cariño de siempre, desde que fue mi maestro aquí en nuestra querida universidad, es pionero en esta universidad como maestro. Siempre mi agradecimiento rotundo, igual a todos los compañeros, que bueno, ahora veo que ya hay muchas caras nuevas y no me tocó en el proceso que yo estuve, pero igual hacen una increíble y loable labor, y a reconocerles esa expertise que tienen. Yo siempre lo he dicho, incluso es algo que yo mencioné, creo que los que hicieron esta reforma judicial les faltó consultarlo con el INE, porque el INE les hubiera dado una gran orientación para poder hacer esta reforma y llevarla conforme debió haber sido. Porque el INE, mis respetos, y fue algo en el cual yo sentí mucho apoyo, su orientación, y bueno, hicimos todo, pusimos todo el esfuerzo que pudimos de la mejor manera para llevar a cabo esa elección del 2018, en la cual yo participé en esa elección concurrente con el Instituto Nacional Electoral.
y básicamente pues agradecerle su loable participación y ver que todavía el maestro continúa en esa gran labor titánica que a veces en las jornadas electorales pues es muchísimo trabajo, todo lo que es la cuestión electoral es mucho trabajo, es de gran responsabilidad, pero el día de la jornada electoral es maratónico y posterior también, ¿verdad? Que es cuando hacemos el resultado y la validación de y la validez de la elección, todo el escrutinio y cómputo. Muy importante y muy laborioso, muy tedioso, que comentábamos. Bueno, en aquel entonces a mí me tocó 24 horas, ahora creo que ya se lo recortaron, pero es muy importante. Entonces, pues yo solamente dar este agradecimiento, reconocimiento al Instituto Nacional Electoral pues decirles que muy agradecido y muy honrado que me hayan invitado a participar en este foro. Y nuevamente también agradecerles a nuestros compañeros maestros de aquí de la universidad compartir con ustedes este foro. Muchas gracias a todos los compañeros del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral. Muchas gracias a todos los compañeros. Muy amable. Bueno, pues con esto damos concluido la actividad. Agradecemos por su presencia. Les agradecemos infinitamente a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Buen día.